Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amados amigos, apreciados oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, estamos con ustedes una vez más en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Es una gran bendición poder compartir juntos el estudio de la Santa Palabra de Dios. Hacer amigos para Dios. El gozo de participar en la misión. Ese es el tema general. Durante todo el trimestre estamos aprendiendo esas técnicas de Cristo para ser amigos. Lo cierto es que tenemos un propósito como iglesia. Cada miembro de iglesia debe hacer las obras que Jesucristo realizaba en esta tierra para atraer a otros a los pies de nuestro Señor Jesucristo, mostrándose interesado, y ciertamente Dios desea que cada ser humano en esta tierra pueda interesarse en el otro para dar a conocer la esperanza bendita que tenemos en Cristo Jesús. Hacer amigos para Dios, el gozo de participar en la misión. Estamos ya a la altura de la lección número 8. En esta semana estamos compartiendo con ustedes ministrar como Jesús, y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento lo encontramos del Evangelio según Mateo capítulo 9, verso 36. Y al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La verdad que para nosotros es un gozo saludar también a nuestros distinguidos amigos que están sintonizando nuestra emisora en esta hora en tierras extranjeras a través de la internet en www.radioamanecer.org. Comparta esta dirección electrónica con sus amigos e invítelo a participar con nosotros en el estudio de la Santa Palabra de Dios, la Biblia. Saludamos en esta hora también a nuestro apreciado compañero de viaje durante todo el trimestre, Pastor Alex Lizardo, quien está realizando los comentarios a estas lecciones. Oramos, Pastor, para que las bendiciones del Todopoderoso le acompañen. Dios te bendiga, Pastor Scroggins. Acá estamos una vez más para estudiar la palabra de Dios, junto a usted y a los amigos que día a día sacan este tiempo para estudiar con nosotros la palabra de Dios. Te invitamos, amigo oyente, para que en ese lugar donde tú estás, en actitud de reverencia, en esta parte introductoria de la lección de hoy, hablemos con Dios. Dios y Padre, te agradecemos grandemente por esta preciosa oportunidad que nos confiere de poder hablar contigo. Vamos a estudiar tu palabra, oh Señor, una vez más. Solicitamos que la presencia de tu Santo Espíritu nos pueda acompañar, nos dé entendimiento de tu palabra y nos ayude a aplicarla. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya nos aseguramos de pedir la dirección divina mediante el Espíritu Santo. Vamos de inmediato a compartir con ustedes el tema Ministerio Sanador de Jesús en su primera parte. Es bien conocido que Cristo, cuando realizaba sus actividades misioneras hablando acerca de las bondades de nuestro Padre Celestial, era un ministerio completo. Le daba esperanza a la gente, es decir, perdonaba sus pecados, era un maestro, enseñaba las Escrituras y, por supuesto, cómo se manifestaba el poder de Dios a través de su ministerio para sanar a los enfermos. Cristo ciertamente ministraba a las personas con las cuales tenía que codearse. Y el método de evangelismo de nuestro Señor va mucho más allá de los discursos memorizados y las presentaciones enlatadas que muchos de nosotros tenemos. Hay personas que preparan un buen sermón, lo memorizan y asimismo lo presentan.
y por mucho tiempo han estado presentando quizás algún sermón y llegan incluso a presentarlo en diferentes lugares. Cristo tenía algo muy particular, y era que más allá de aprender quizás ese sermón de memoria, el mensaje de Cristo era tan rico y dinámico como la vida misma. Todos los días nos codeamos con personas que tienen todo tipo de necesidades. Hay personas que tienen necesidades físicas, en el plano económico también, personas que tienen necesidades mentales, emocionales, y una gran mayoría de la gente tiene necesidades espirituales. Hay muchas personas en esta vida que sencillamente no ven la belleza del Evangelio porque tienen problemas para discernir la vida espiritual que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Por eso este libro maravilloso que es la Biblia nos habla acerca de Dios, de Cristo, cómo realizaba su ministerio a favor de las personas, y éstas quedaban encantadas en la medida que se ponían en contacto con Jesús. Cristo enseñaba, Cristo predicaba y Cristo curaba. Nuestro Señor Jesucristo está deseoso de satisfacer esas necesidades a través del ser humano, de aquel que ha conocido de Cristo. Cuando mostramos preocupación por la soledad, la tristeza y la angustia de las personas, y cuando mostramos interés en sus alegrías, sus esperanzas y sueños. Siempre que nos ocupamos de llevar esperanza a las personas, estamos cumpliendo con la misión, con el propósito por el cual Jesús nos está estableciendo en esta tierra, para llevar esperanza, y eso podemos entenderlo en el tema que estamos presentando en estos instantes. Ministerio Sanador de Jesús en su primera parte. Claro, pastor. Y algo que debemos considerar en este caso es que Jesús ministraba las necesidades manifiestas de las personas para poder satisfacer sus necesidades más profundas. ¿Qué es una necesidad manifiesta, Pastor Scrogis y amigos? Es un área de la vida donde las personas ya sienten que no pueden resolver un problema por sí mismas. Puede ser la necesidad de dejar de fumar, bajar de peso, seguir una dieta mejor o reducir el estrés. O tal vez puede ser una necesidad de alimentos, de vivienda o de atención médica. Y en algunos casos puede ser la necesidad de terapia y consejos para la familia. El hecho es, Pastor Scrogis y amigos oyentes, que el método de evangelismo de Jesús era encontrar una necesidad y satisfacerla. A lo largo de su ministerio vemos que Jesús desarrolló un triple ministerio integral. Los evangelios dicen que Jesús predicaba, enseñaba y sanaba. Y esto revela que Jesús satisfacía las necesidades percibidas de las personas, y esto lo hacía de manera muy especial para poder tocarlas en el punto de sus necesidades espirituales más profundas. Cuando vemos, por ejemplo, en San Juan capítulo 2, vemos a Jesús en la fiesta de una boda en Caná de Galilea. Jesús satisface una necesidad social para salvar al anfitrión de una vergüenza. En San Juan capítulo 3, Jesús satisface el anhelo más profundo del corazón de Nicodemo por una fe auténtica. Cuando pasamos a San Juan capítulo 4, encontramos a Jesús tratando a la mujer samaritana con dignidad, con respeto, satisfaciendo la necesidad emocional de autoestima y valoración personal que tenía aquella mujer. En San Juan capítulo 5, Jesús satisface las necesidades físicas de un hombre que desesperado tenía 38 años enfermo. De igual forma, en el mismo capítulo 6 de San Juan, encontramos a Jesús que parte el pan y alimenta a 5,000 personas hambrientas. Y así, a lo largo de su ministerio, encontramos a un Jesús atendiendo a las necesidades de la gente. Sin embargo, una necesidad fundamental es lo que más necesitan los seres humanos: la necesidad de una relación personal con Dios y la comprensión de que su vida tiene un significado eterno. Efectivamente, Pastor Lizardo, y quisiéramos hacer ese énfasis en la mayor necesidad que tienen los seres humanos. En nuestro primer comentario estamos hablando acerca de las necesidades físicas, mentales que pueden poseer
ciertos individuos y nosotros estamos conscientes de que en este tiempo especialmente hay personas que están pasando por momentos difíciles en términos mentales, psicológicos y necesitan de la orientación adecuada. Pero la mayor y la más urgente necesidad que tienen la gente en la actualidad es esa necesidad de conocer de Cristo, esa vida espiritual. Por eso es muy significativo que nosotros en el día de hoy podamos poner en contacto a nuestros oyentes y a nuestros hermanos con el propósito de ver en la Biblia la forma en que Jesús actuaba con los seres humanos, reconciliándolos con Dios en un mundo caído, y esta es justamente la mayor necesidad que tenemos. Pastor Lizardo, voy a pedirle en ese instante que pueda compartir con nosotros la lectura de Mateo capítulo 9, los versículos del 1 al 7, y luego su servidor estará compartiendo una historia importantísima también que se registra en el Evangelio de Marcos capítulo 5, los versículos del 25 hasta el 34. Claro, pastor, estaré leyendo el Evangelio según Mateo, capítulo 9, 1 al 7. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: «Este blasfema». Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. De inmediato invitamos a nuestros apreciados amigos, a nuestros oyentes, para que juntos podamos tener el privilegio de compartir una segunda historia que se encuentra registrada en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, los versículos del 25 hasta el 34. Evangelio de Marcos, capítulo 5, los versículos del 25 hasta el 34. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz, quédate sana. Impresionante la historia que acabamos de compartir con ustedes ahí en Marcos, capítulo 5, los versículos del 25 hasta el 34. Y a la verdad que hay tantas cosas que comentar y decir acerca de estas dos historias que quisiéramos, pastor, así de entrada, que nos hable un poquito acerca de esos indicios que tenemos en ambas historias de que Jesús vinculó la curación física con satisfacer la necesidad principal de reconciliación con Dios. Bueno, pastor, cuando nos detenemos a analizar estas dos historias, nos damos cuenta que el ministerio de curación de Cristo incluía mucho más que la sanidad física y emocional.
Nótese que no solo lo sanaba físicamente, sino también espiritual. Por eso Él les decía a las personas que sanaba, tus pecados te son perdonados. Porque Jesús anhelaba que las personas experimentaran la integridad que el pecado había destrozado. Para Cristo, la curación física sin sanidad espiritual era incompleta. Y Pastor Scroggins y amigos oyentes, si el amor de Dios nos motiva a desear el bienestar físico y emocional de un individuo, también nos motivará mucho más a desear el bienestar espiritual de esa persona. Y esto para que pueda vivir la vida al máximo, aquí y por toda la eternidad. Cuando analizamos, después de todo, todas esas personas que Jesús sanó durante su ministerio aquí en la tierra, finalmente murieron. Por lo tanto, su verdadera necesidad por encima de todo era una necesidad espiritual. Y de igual forma, Pastor Scroggins y amigos oyentes, tal vez haya un amigo enfermo que ahora mismo esté escuchando este estudio, que le está pidiendo a Dios hace tiempo para que Dios le sane. Quizás tiene una dolencia física y desesperadamente le pide a Dios que te sane esa dolencia, pero más que pedirle a Dios que nos sane de alguna situación física que tenemos, debemos pedirle a Dios que nos dé sanidad espiritual. Porque al final, si estamos enfermos y Dios nos sana, en algún momento vamos a morir. Pero si Dios nos da sanidad espiritual, no importa si en algún momento morimos en esta tierra, tenemos la certeza y la seguridad que cuando Cristo venga, vamos a tener vida eterna en Cristo Jesús. Amén, Pastor Lizardo, esa es una gran realidad, vida eterna en Cristo Jesús. Y puntualizando también algunos detalles en estas dos historias que acabamos de compartir con nuestros oyentes, es importante, pastor y amigos, poder entender por qué este paralítico tenía tanta necesidad de encontrarse con Cristo. Lo mismo que aquella mujer que por tantos años había sufrido de flujo de sangre. En ambos casos, y era una costumbre casi general, que todas las enfermedades decían en tiempos de Cristo, decían que las enfermedades llegaban a la vida de los seres humanos producto de una vida de pecado. El caso del paralítico posiblemente puede ser una vida de pecado que lo llevó allí a ese lecho que por tanto tiempo tuvo que estar enfermo, donde literalmente ya su carne se estaba pudriendo. Sin embargo, la acusación permanente que hacían los religiosos en ese entonces, más que acercar a los individuos de Dios, los retiraban de Dios y les refrescaban constantemente que esa enfermedad era fruto de una vida de pecado, que una acción pecaminosa lo había llevado a esa situación. Y no existe un asunto más terrible, más patético en la vida del ser humano que sentirse rechazado por Dios. Y los religiosos en ese entonces inculcaban en la mente de aquellos que estaban enfermos de que esa enfermedad era fruto de una vida de pecado. Por eso este paralítico reúne a esos 4 amigos. Y como no podían entrar directamente por la puerta, por la multitud que había allí, se le ocurrió esa brillante idea de subirlo en el techo. Contextualizando, hay que recordar que los techos en esos tiempos de las casas eran sencillos, podían subirse mayormente por la parte de afuera en una escalera como espiral y llegaban allí, podían descubrir el techo, y eso fue lo que aconteció. Imagínense el asombro de las personas cuando vieron que iban bajando a ese pobre hombre tendido en esa camilla. Cristo pudo leer la historia de tantos años de sufrimiento y lo primero que le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Yo pienso, Pastor Lizardo y amigos, que si todo hubiese quedado allí, ya la obra se había hecho en ese hombre. Sintió alivio, sintió perdón de parte del cielo, aceptado delante de Dios, que era básicamente lo que él quería. Pero como usted bien puntualizaba, la obra de Cristo no queda a medias. Tus pecados te son perdonados, y a ti te digo, para que lo que estaban allí presentes, que criticaban
la labor de Cristo de perdonar los pecados, le dijo al paralítico: levántate y anda, toma tu lecho, y el milagro se produjo. Cuán grande es el amor de Dios. Tuvo compasión con ese paralítico, perdonó sus pecados y le dio ese gran privilegio de tener un cuerpo nuevo. La salud empezó a verse en ese hombre que por tanto tiempo había vivido tendido en una cama, y lo mismo evidentemente pasó con aquella mujer que durante tanto tiempo había visitado médicos sin esperanza. Y aquí hemos de pensar también que como el menstruo, el flujo de sangre, constantemente era considerado impuro, aquella mujer no podía tener mucho contacto con aquellos que conocían su problema. Vemos una mujer aislada, una mujer desechada por un grupo de religiosos y personas que decían servir a Dios, pero se olvidaban de lo importante de la religión, que es el amor al prójimo. Y aquella mujer, cuando escuchó hablar de Jesús, vio un foco de esperanza, de luz. Si tan solo toco su manto, yo estoy segura que voy a ser salva, decía. Y efectivamente, cuando logró tocar a aquella mujer que era considerada impura, inmunda, tocó el borde del vestido de Jesús, virtud de sanación salió del Maestro. Cristo no quería que aquel milagro pasara por alto, porque deseaba llegar a los corazones duros de aquellas personas que la habían rechazado, de aquella persona que las consideraban inmunda. Y entonces se detuvo y habló acerca del poder de sanidad que había salido de él. Y es ahí cuando la gente entendieron que esa mujer que se consideraba inmundo había tocado a Jesucristo, y en lugar de Cristo contaminarse con la inmundicia de ella, todo lo contrario, lo que hizo fue sanarla y también le dio el perdón de los pecados. Ambas historias nos invitan a creer en Cristo. No importa cuál sea la situación, si estás enfermo, Cristo puede curarte. Si te sientes rechazado por la sociedad, por alguna enfermedad que ha llegado a tu cuerpo y la gente piensa que fue fruto de una vida de pecado, Jesús de todo modo te hace la invitación. Acude a Él. Como la mujer de flujo de sangre y como aquel paralítico, Cristo está en la mejor disposición de sanarte y darte esperanza, porque hoy te dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Así es, Pastor Scrogis. Y abundando un poco sobre lo que es el título del estudio de hoy, el ministerio sanador de Jesús, recordamos que en el momento que Jesús describe su misión terrenal, Él dijo: el Espíritu del Señor me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Pastor Scrogis y amigos oyentes, esta era la obra de Cristo. Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, anduvo haciendo el bien a las personas y sanando a todas las personas oprimidas por Satanás. Había aldeas enteras donde no se oía ni un solo gemido de dolor en casa alguna. ¿Saben por qué? Porque Jesús había pasado por ellas y sanado a todos sus enfermos, porque eso era parte del ministerio de Cristo. En cada acto de su vida revelaba amor, misericordia y compasión hacia las personas. De hecho, su corazón rebosaba de tierna simpatía por todos los seres humanos. Cuando Cristo se revistió de la naturaleza humana, Pastor Scrogis, lo hizo para solidarizarse con nosotros en todas nuestras necesidades. Por eso los evangelios muestran a un Jesús cercano, no distante a la gente. Jesús estaba accesible para todos. Las personas pobres, las personas humildes, no tenían temor de acercarse a Jesús. Y es tanto así, Pastor Scrogis y amigos, que aún los niñitos se sentían atraídos hacia Jesús. A los niños les gustaba sentarse en sus rodillas y contemplar aquel rostro que irradiaba amor. Así es, Pastor Lizardo. El mismo Jesús que estuvo en la tierra brindando amor está presente en la actualidad, y podemos entender su ministerio cuando estudiamos su palabra. Y entonces tenemos un gran compromiso
de repetir a otros esa tierna compasión de Cristo, de decir a aquellos que están vagando por el laberinto del pecado que en Jesús hay salvación. Debemos revelar tiernamente a otros la gracia de Cristo que nos ha sido manifestada. Reconocemos que en este mundo hay muchas personas que están siendo tocadas fuertemente por Satanás, pero cuando le invitamos a llenarse de la ternura y la compasión de Dios, esa persona realmente empezará a transitar por un camino seguro. Cristo se multiplicará en cada hombre y mujer que cree en Él, porque habrán de vivir nuevamente la vida de Cristo al bendecir, iluminar y brindar esperanza, paz y gozo a otros corazones. Por eso en este día, apreciado hermano, querido amigo, donde hemos estudiado el ministerio sanador de Jesús, parte 1, nosotros queremos invitarte a conocer más profundamente de ese Jesús que hizo milagros, que dio esperanza, que enseñaba acerca de estas grandes bondades y hoy como ayer está a las puertas diciendo que Él está en la mejor disposición de visitar tu hogar, tu familia y darte esperanza. Así llegamos al final de nuestra entrega de Radio Amanecer en estudio. Hoy estudiamos Ministerio Sanador de Jesús, parte 1. Recordamos que durante la semana estamos estudiando Ministrar como Jesús y el texto que nos está sirviendo de fundamento, Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Les invitamos al cierre para que demos gracias a Dios en oración. Querido Padre, en esta hora nos dirigimos a ti para agradecer tus bondades. Gracias porque eres bueno. Y al estudiar estas dos historias del paralítico que tenía tanto tiempo en esa cama y aquella mujer que tenía flujo de sangre, ambos nos demuestran que ciertamente estás interesado en perdonar nuestros pecados, actuar en nuestra vida espiritual, en lo emocional. Reconocemos que en ti hay salvación y muchísimas gracias por darnos el privilegio de estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús lo agradecemos y en su nombre lo pedimos. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.